Hola, buenos días. Hoy desde Flores y Besos voy a enseñar a plantar un caqui. Lo primero que tenemos que hacer es venir a un vivero especializado y comprar una planta. Se puede comprar tanto en maceta como a raíz desnuda, que en este caso a raíz desnuda significa que está recién arrancado del campo. Entonces, cualquiera de estos nos puede servir, son de una calidad excepcional. Bueno, pues ya lo saco el árbol de... Ahora os enseño lo que significa raíz desnuda. Mira, esto es raíz desnuda, esto es un árbol arrancado del vivero donde se produce. Esta es la zona del injerto, esto es el patrón, que es un caqui silvestre, y esto es el injerto, la variedad de caqui. Este caqui se llama rojo brillante. Esta etiqueta es imprescindible, cuando compréis un frutal es imprescindible que lleve esta etiqueta. Esto es lo que se denomina el pasaporte fitosanitario a nivel europeo. Esto quiere decir que la planta está sana a nivel de virosis y de otras enfermedades que puedan transmitirse a otro cultivo. Si no encontráis esta etiqueta, no lo compréis. Esperad, buscáis en otro vivero que sea de más calidad. Y lo siguiente es que nos vamos a ir al campo y lo voy a plantar in situ. Después le voy a hacer un pinzamiento porque está demasiado alto. Lo voy a cortar a esta altura, quizá un poquito más bajo, y va a brotar y va a hacer una cruz, que es donde se va a crear ya la estructura definitiva del árbol. No demasiado alta, porque si no la fruta se va a producir en las ramas más altas y nos va a costar mucho trabajo cogerla. Venga, pues lo siguiente es que nos vamos a ir al campo. Este árbol lo he comprado en la hortícola Liturgitana, en Andújar. Hoy os voy a enseñar a plantar un árbol a raíz desnuda, en este caso un frutal. Ahora lo voy a enseñar más de cerca, que lo veáis. Un frutal a raíz desnuda. Raíz desnuda significa que está recién arrancado del vivero, de los viveros especializados donde los producen, los frutales. Me voy a acercar un poquito a la cámara para que veáis. En este caso un caqui. Lo normal es que compremos los frutales en maceta, con las raíces ya desarrolladas dentro de la maceta. Pero eso lo podemos hacer a lo largo de cualquier día del año. Sin embargo, en invierno, ahora estamos en diciembre, en invierno podemos hacerlo a raíz desnuda, recién arrancado. Esto es lo que haría, por ejemplo, el viverista cuando lo mete en una maceta para vendérnoslo en verano, en cualquier momento del año, ya con hoja y con flores. Vamos a hacer primero el agujero para plantarlo en el campo, porque lo voy a poner directamente en campo de cultivo. Lo podéis hacer también en vuestro jardín, en un arriate, lo podéis cultivar en maceta igualmente, en vuestra terraza, en vuestro balcón, en vuestro patio. Os voy a enseñar dos cosas. Os voy a enseñar cómo se podan las raíces y cómo se poda el tallo, para crearle una estructura que le sirva de desarrollo para muchos años, una estructura, un armazón de ramas para que le sirva de producción, de rama de producción durante muchos años. Bien, voy a empezar con el agujero, vamos a ir haciendo el agujero para poder plantar el árbol y luego os explico cómo se podan las raíces. Bueno, lo de hacer un agujero en el campo no tiene demasiada historia. Lo que conviene es que las raíces queden bien enterradas, que no se llegue a enterrar el punto del injerto. Ahora os explico qué es eso. Con este agujero ya es suficiente para enterrar el árbol, enterrar las raíces. Y ahora os voy a enseñar cómo se poda la raíz. Los árboles tienen tres tipos de raíces. Mirad, esta raíz que se ve aquí, que viene recta desde el tronco, es lo que se llama la raíz pivotante. Esta raíz es la raíz original de la semilla que se plantó de este trozo de planta hasta abajo. Este trozo de planta es un caqui silvestre, un caqui que produce semillas y que no es comestible, está muy áspero, muy ácido. Es un caqui pequeñito del tamaño de una nuez y sus semillas germinan muy bien. Una vez que se siembran las semillas y germinan con esta raíz pivotante, produce raíces gruesas, estas raíces gruesas que estáis viendo. Estas raíces gruesas, este segundo tipo de raíz, sirven para anclar el árbol al suelo, para sujetarlo al suelo, para que no lo arranque el viento, un temporal, una tempestad, para que no lo arranque.
Estas raíces no le sirven al árbol para alimentarse. El árbol se alimenta con estas raíces finitas, esta barba que le llaman. Estos son los pelos, las raíces que emiten los pelos absorbentes, que son los que succionan del suelo el agua y los nutrientes. Bueno, estas raíces en principio no nos hacen falta, se las vamos a quitar. Las raíces principales, perdón, las raíces de sujeción al suelo. Luego va a emitir raíces de sujeción, pero en principio se las vamos a quitar y la raíz pivotante y lo mismo. Esta raíz gruesa de aquí se la quitamos y la raíz pivotante también se la vamos a quitar. Como veis, el árbol ya se queda de raíz podado. Estas raíces secundarias, las raíces absorbentes, las que tienen los pelos absorbentes, se las dejamos porque son las primeras que van a coger el agua para hidratarse el árbol. Os he dicho que esto es un caqui silvestre, mientras que esto es una variedad de caqui ya seleccionada. Esta variedad de caqui se llama rojo brillante, el que suelen llamar como persimón. El persimón en realidad es un caqui normal, el que se ha consumido desde siempre, blando, blandito. Pero que cuando está todavía duro se somete a un proceso en cámara frigorífica con una gasa determinado para que le quiten la acidez, esa aspereza que tiene la pulpa del caqui, de manera que se quedan duros pero ya comestibles, es duro como una manzana, ya sabéis. Este es el punto del injerto. Veis que aún conserva un trocito de plástico de cuando le ataron el injerto, ¿veis? De cuando se le hizo el injerto al portainjertos que se llama. Este es el portainjerto y esta es la variedad. Esto es otro detalle importante que ya hemos hablado en otros vídeos. El pasaporte fitosanitario. Los frutales que compréis tienen que llevar toda esta etiqueta, sea amarilla, sea azul, normalmente los cítricos es azul. Es una etiqueta, un pasaporte fitosanitario de la Comunidad Europea que acredita que esta es una planta libre de enfermedades, principalmente virosis, que son muy contagiosas a otros cultivos, incluso al propio cultivo, a otras plantas de la misma especie. Bueno, pues ahora que tenemos ya podadas las raíces, lo voy a plantar, lo voy a enterrar, le voy a hacer una poceta para poderlo regar bien. Y cuando ya esté puesto en su sitio, la vamos a podar en altura. Y os voy a explicar por qué hay que podarlo en altura. Ahora está el momento de hacer la plantación. Hablamos de plantación cuando ponemos una planta. Y hablamos de siembra cuando ponemos una semilla. Es diferente. Una cosa es plantar y otra cosa es sembrar. Ahora nos seguimos con la azada para enterrarla. Bueno, ahora le termino de hacer la poceta. Un detalle importante es que el árbol se quede derecho. Ahora mismo lo acabo de poner y me doy cuenta que está torcido. Bueno, pues lo enderezo un poquito, piso para sujetarlo y lo pongo derecho. Tampoco hace falta ponerle un nivel de un albañil para que se quede derecho, más o menos a ojo, es suficiente. Por cierto, esta herramienta pues ya la conocéis todos. Esta es una azadilla, es pequeña de aquí. Luego están las azadas que son más anchas. Y bueno, esto se lleva inventado mucho tiempo, es bastante antigua. Lo que quizás no es tan antigua es el astil. El astil es el palo de la azada. Antes las azadas tenían un astil cortito por aquí y había que agacharse mucho para trabajar. Yo a las azadas ya les compro un astil grande, alto. Mira por dónde me llega. De forma que, pues bueno, pues que no me tengo que agachar tanto. Bien, voy a terminar de hacerle la poceta para regarlo. Bueno, ya está enterrado. Hay que pisarle bien, compactar la tierra y ahora hacerle un poquito de poceta porque lo que es fundamental después de la plantación es darle un buen riego. Un par de cubos de agua y darle un buen riego, que se empape la raíz y se impregne en el barro de la tierra. Bueno, pues el árbol ya está plantado. Ahora un aspecto importante es a qué altura lo cortamos. No hay que dejarlo que crezca a esta altura que tiene desde el vivero, no se le puede dejar, porque si no brota allá arriba y las ramas que van a producir frutos van a ser tan altas que ni vamos a poder coger la fruta, los caquis a mano, ni mucho menos. ¿Por dónde se corta? Pues si lo cortásemos por aquí, todavía nos quedaría demasiado alto. Van a brotar estas yemas
y se nos van a ir a una altura excesiva. El criterio que siguen los fruticultores, es decir, los productores de fruta, tanto en este caso de los caquis, o en los naranjos, en los nísperos, en los albaricoques, en todo tipo de frutales, es que hay que rebajarlo lo más posible, porque la mayor parte del gasto de un cultivo se nos va en mano de obra de cosecha, de recoger la fruta. Por tanto, cuanto más asequible esté, mejor, más barato nos sale. Así que se cortan bastante bajo, se le deja un trozo de tronco pequeñito para que no se nos vaya en altura excesivamente. Luego también lo vamos a ir podando para que las ramas no se nos vayan demasiado altas. El criterio que siguen, como os digo, es podarlo a la altura del ombligo. A la altura del ombligo es donde se le da el corte. Bien, aquí está. Le he quitado, bueno, sobre lo que le había, con lo que había arriba le he quitado más de 1 metro de altura al árbol. Se nos ha quedado aquí, a la altura del ombligo aproximadamente. Y estas yemas son las que van a brotar más yemas hacia abajo, pero esas yemas se quitan después y se le dejan 3 o 4 yemas que crezcan lo más divergentes posible, en ramas que crezcan divergentes, que se abran. No se dejan ramas que crezcan paralelas o que crezcan cruzadas. Pues ya está preparado el árbol, ya solo falta darle un riego. Anteriormente ya le hice la poceta, como os dije, al árbol. La poceta es un agujero en el que se quede el agua nivelada, que no se nos vaya el agua para abajo ni se nos derrame. Hay que hacérselo bien hecho para que se quede el árbol bien puesto. Otra herramienta que he utilizado ha sido esto, la tijera de podar. Tijera de podar hay, bueno, pues muchísimas, desde la tijera de un cirujano a la tijera de un taller de costura, de un peluquero, una peluquera, o la tijera de un jardinero. Con las tijeras de un jardinero hay que apretar, hay que hacer fuerza. A veces hay que cortar ramas y hay que apretar fuerte. ¿Qué tijera buscáis? La más sencilla posible. La más sencilla es esta. Estos son 2 piezas de hierro unidas por un tornillo. Esto no hay que lo rompa. Esto es una doble palanca. Esto lleva inventado más de 4000 años. Las primeras tijeras se encontraron fabricadas por los egipcios. Cuando compréis una tijera buena. No compréis ese tipo de tijera que venden en los bazares orientales, ni esas tijeras pues como que tan cookies, tan monas, que tienen tantas cosas, porque en cuanto le pegues 3 apretones a la tijera, pues te la carga. Comprar una tijera buena, que os va a durar, esta tiene 25 años. Ya la he pintado de amarillo porque se me ha perdido tantas veces por el campo, que ya pintada de amarillo, pues es más fácil localizarla si se me hace de noche trabajando. Os voy a enseñar ahora la poceta. ¿Veis? Esta es la poceta. Es un hoyo en el terreno, pero hecho con cierta gracia para que el agua se quede estancada y no se derrame. Fijaros que lo he plantado en un desnivel, hay una zona más alta que otra, pero el agua se queda horizontal y no se derrama.